¿Qué se esconde detrás de los rostros de los asesinos más conocidos de todos los tiempos? ¿Cómo fueron sus infancias, sus relaciones, sus personalidades? ¿Qué los llevó a convertirse en los monstruos que aterrorizaron al mundo con sus sangrientos actos? En este vídeo, te contaré la historia de los criminales en serie más célebres, desde Ted Bundy hasta Charles Manson, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy y muchos más. Descubre los detalles más escalofriantes de sus vidas y sus crímenes, y las razones que los llevaron a matar. Número 1. Ted Bundy, el asesino carismático. Ted nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont, Estados Unidos. Su infancia estuvo marcada por la inestabilidad. Su madre, Eleanor Cowell, era una joven estudiante que lo dio en adopción al nacer. Bundy creció creyendo que sus abuelos eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. Esta situación familiar, llena de secretos y mentiras, pudo haber contribuido a su desarrollo psicológico problemático. Bundy era considerado un joven inteligente, atractivo y carismático. Incluso, participó en actividades como voluntario en una línea de ayuda para personas con crisis. A partir de 1974, Bundy comenzó a cometer una serie de secuestros, violaciones y asesinatos de mujeres jóvenes en diferentes estados de Estados Unidos. Su modus operandi consistía en fingir una lesión o pedir ayuda para atraer a sus víctimas, a quienes luego golpeaba, violaba y estrangulaba. Bundy también se caracterizó por la necrofilia y la mutilación de sus víctimas. Las razones que llevaron a Bundy a cometer estos crímenes nunca fueron completamente claras. Algunos expertos sugieren que pudo haber sufrido de algún tipo de trastorno mental, como la parafilia sádica o el trastorno de personalidad antisocial. Otros creen que su infancia turbulenta y la falta de una figura paterna influyeron en su desarrollo criminal. Tras una larga persecución policial, Bundy fue finalmente capturado en 1978. Fue condenado por 2 series de asesinatos en Florida y recibió la pena de muerte. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. Número 2. Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Milwaukee, Wisconsin, el 21 de mayo de 1960. Su infancia estuvo marcada por la negligencia emocional de sus padres, Lionel y Joyce Dahmer. Lionel era un químico ocupado y Joyce sufría de depresión y problemas de salud mental. De niño, Dahmer mostraba un macabro interés en la muerte y la descomposición. Coleccionaba animales muertos y realizaba experimentos con ellos en el sótano de su casa. Dahmer cometió su primer asesinato en 1978, a la edad de 18 años. Su víctima fue Steven Hicks, un joven que lo acompañó a su casa luego de hacer autostop. Dahmer lo golpeó con una pesa y lo estranguló. En los siguientes años, Dahmer continuaría asesinando a hombres jóvenes, principalmente afroamericanos y asiáticos. Atraía a sus víctimas a su apartamento con la promesa de dinero o sexo, luego los drogaba, los estrangulaba y desmembraba. Dahmer a menudo conservaba partes de sus cuerpos como trofeos, en algunos casos, incluso practicaba la necrofilia y el canibalismo. En 1991, Dahmer fue finalmente capturado después de que una de sus víctimas logró escapar de su apartamento. La policía encontró en su casa evidencia de sus horribles crímenes, incluyendo restos humanos, fotografías y herramientas de desmembramiento. Dahmer fue declarado culpable de 15 asesinatos en Wisconsin y sentenciado a 15 cadenas perpetuas en 1992. Más tarde, se le condenó por un asesinato adicional cometido en Ohio en 1978. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia en Pawtucket, Wisconsin. Número 3. Charles Manson. Charles Manson nació en Cincinnati, Ohio, en 1934. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el abandono y el abuso. Su madre, una prostituta, lo abandonó cuando era un niño pequeño. El padre biológico de Charles Manson fue un hombre llamado Walker Scott, que era un coronel del ejército, el cual nunca llegó a conocer. Pasó su infancia en reformatorios y hogares de acogida, donde sufrió abusos físicos y psicológicos. Desde temprana edad, Manson se involucró en actividades delictivas. A los 13 años ya había sido arrestado por robo y vagancia. En la cárcel, Manson se convirtió en un experto en manipulación y control mental. A finales de los años 60, Manson se estableció en California como líder de una secta conocida como la familia Manson.
Este grupo estaba compuesto por jóvenes, en su mayoría mujeres, que lo seguían con devoción. Manson les lavaba el cerebro con una mezcla de filosofía hippie, satanismo y paranoias raciales. I make the money, man. I roll the nickels. The game's mine. En 1969, Manson ordenó a sus seguidores cometer una serie de asesinatos brutales en Los Ángeles. Entre las víctimas se encontraba la actriz Sharon Tate, esposa del director Roman Polanski, quien estaba embarazada al momento de su muerte. Los motivos de los asesinatos de la familia Manson son complejos y aún se debaten. Algunos expertos creen que Manson estaba motivado por el deseo de iniciar guerras raciales. Otros creen que simplemente era un hombre violento y sádico que disfrutaba del poder y el control. Manson y sus seguidores fueron arrestados y condenados por los asesinatos. Manson fue declarado culpable de conspiración para cometer asesinato y sentenciado a muerte. Posteriormente, su sentencia fue conmutada por cadena perpetua, donde permaneció hasta su muerte en 2017. Believe me, if I started murdering people, there'd be none of you left. Número 4. John Wayne Gacy, el payaso asesino. John Wayne Gacy nació en Chicago, Illinois, el 17 de marzo de 1942. Su infancia estuvo marcada por el abuso y la negligencia. Su padre era un alcohólico que lo maltrataba física y emocionalmente. Gacy también era víctima de bullying en la escuela. Fue un niño solitario y obeso que sufría de baja autoestima. Después de la escuela secundaria, Gacy asistió a la Universidad Northwestern durante 2 años antes de abandonarla. Trabajó en varios trabajos, incluyendo como vendedor de zapatos, gerente de una tienda de ropa y contratista de construcción. Gacy era conocido por su personalidad extrovertida y amable. Se disfrazaba de payaso para entretener a niños en hospitales y eventos de beneficencia. Gacy comenzó a cometer delitos a una edad temprana, incluyendo robo y fraude. Fue arrestado y condenado por sodomía en 1968. Después de su liberación de prisión, Gacy se mudó a Chicago y comenzó su carrera como asesino en serie. Entre 1972 y 1978, Gacy atrajo a por lo menos 33 hombres jóvenes a su casa. Atraía a sus víctimas a su casa ofreciéndoles trabajo o alcohol. Los drogaba con cloroformo o pastillas, los violaba y luego los estrangulaba. Enterraba a la mayoría de sus víctimas en el sótano de su casa. Los motivos de Gacy nunca fueron completamente claros. Algunos expertos creen que sufría de un trastorno de personalidad narcisista y antisocial. También se ha especulado que los abusos que sufrió en su infancia pudieron haber contribuido a su comportamiento criminal. Gacy fue arrestado en 1978 y condenado por 33 asesinatos. Fue sentenciado a muerte y ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994. Número 5. El vampiro de Düsseldorf. Peter Kürten nació en Düsseldorf, Alemania, el 26 de mayo de 1883. Su infancia fue muy difícil, ya que sufrió el maltrato y la violencia de su padre alcohólico, que abusaba de su madre y sus hermanas. Kürten empezó a delinquir desde joven, robando, incendiando y matando animales. También se cree que ahogó a 2 niños cuando tenía 9 años. Entre 1913 y 1929, Kürten asesinó a por lo menos 9 personas, aunque se sospecha que pudo haber matado a muchas más. Sus víctimas eran principalmente mujeres y niños. Kürten los atraía a lugares apartados, como parques o bosques. Luego, las atacaba con un cuchillo o las estrangulaba. Kürten afirmó haber bebido la sangre de algunas de sus víctimas, lo que le valió el sobrenombre de vampiro. También dijo que sentía un placer sexual al apuñalar o estrangular a sus víctimas, que eran principalmente mujeres y niños. Kürten fue capturado en 1930, gracias a que una de sus víctimas sobrevivió y lo identificó. Fue juzgado y condenado a muerte por 9 asesinatos y 7 intentos de asesinato. Fue decapitado con una guillotina el 2 de julio de 1931. Según algunas fuentes, la cabeza de Peter Kürten fue diseccionada y momificada después de su ejecución, y actualmente se exhibe en un museo de Wisconsin-Dells, en los Estados Unidos. Su cerebro fue extraído y estudiado por la ciencia, pero no se encontraron anomalías que explicaran su comportamiento criminal. Dale like si te ha gustado, comenta y no olvides suscribirte.